Buenos días, chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, gracias. Bueno, chicos, empezamos. Espero que les haya ido bien en su examen. ¿Cómo les fue? ¿Bien? El domingo dieron examen, ¿no? ¿O no? Los del ciclo ordinario, sí, maestra. ¿Ustedes no son de ciclo ordinario? Creo que estamos combinados. Por ejemplo, yo soy del ciclo especial. Ah, que pero están en el mismo salón. No entiendo. Supongo que sí, estamos combinados, porque también hay del ciclo especial aquí. Ok, ok, no sabía. Espero que les haya ido bien a los chicos, de todas maneras. Bien, entonces hoy día empezamos semana 8 y continuamos con las relaciones, gracias. Relaciones léxico-semánticas, texto 3, ¿no? Pero ahora, la vez pasada hemos visto sinonimia, antonimia en el contexto. Ahora vamos a ver denotación y connotación, ¿no? Veamos. Eh, que en el sentido contextual, ¿qué es? ¿No? Consiste en determinar el significado de una palabra o expresión sobre la base, como siempre, de lo que le rodea a la palabra, ¿no? Del contexto lingüístico y pragmático, más allá de su sentido convencional o normativo. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra copa podría, dado los diferentes contextos, entenderse de varias formas. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, pueden ver, aquí tienen un ejemplo. Llama es un auquénido, un animalito típico de la sierra, de las alturas. Luego llama olímpica, también se le llama llama. Llamar, timbrar. Y acá también con tu voz puedes llamar a alguien y llamar a la puerta. Como pueden ver, la palabra llama, llamar, llama a la puerta, llama a tal persona, tiene diferentes contextos, ¿no? Bien, sentido contextual entonces de la palabra copa, ¿no? Según los diferentes contextos, el primer significado primario, vaso con pie, parte del árbol, la parte superior alta del árbol, y tres es un premio deportivo, ¿no? Que se da en unas competencias. Entonces tenemos copa, 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 pero que tiene diferentes sentidos. Generalmente es denotativo cuando tiene el primer significado directo, su significado literal, y connotativo cuando quieres darle mayor expresividad al lenguaje, ¿no? Entonces, ese sentido connotativo. Por eso hay que diferenciar denotativo del connotativo. Bien. Sentido contextual. Por ejemplo, Argentina se coronó campeona del mundo de 2022 en Qatar, al derrotar a Francia en penales tras un emocionante partido que concluyó en la tanda de penales. La copa fue levantada por el capitán Lionel Messi. En este contexto, el significado de copa se corresponde con premio que se concede en certámenes deportivos, ¿no? Ahí tenemos a Messi sosteniendo la copa mundial. 6. Ahora vamos a separar los dos sentidos, el que les había dicho primero, denotativo y connotativo. Primero vamos a ver el sentido denotativo. Las palabras que se utilizan en un entramado textual, en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón, es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de pluma de ese hermoso loro, color azul y amarillo, refiere a cada una de las formaciones córneas de que está cubierto el cuerpo de la...
Qué hermoso, digo, cómo en la naturaleza puede ser colores tan naturales. En esa ave, la pluma azul y amarilla, ¿no? Parece que fuera pintado. Y es natural. Entonces, refiere a cada una de las formaciones córneas de que está cubierta el cuerpo de las aves. Este significado es el denotativo. Segundo significado podría ser pluma, que alude a un buen escritor. Tiene una buena pluma, ¿no? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, cuando decimos el segundo significado, ya viene a ser connotativo. Como se sabe, una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas, es decir, que parten de tu sentido, de tu propio yo, sujeto, que se circunscriben a lo aceptado socialmente. Continuando con el ejemplo, pluma puede aludir a profesión o ejercicio de la escritura, ¿ven? Así, este posible significado es el connotativo. Podríamos decir, viendo a Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, que hace poco acaba de fallecer, yo podría decir, Vargas Llosa tenía una pluma increíble. No es que tenía, porque pluma también puede ser un lapicero, también le dicen pluma, antiguo, dice. Pero si yo me quiero referir a Vargas Llosa, tenía una pluma increíble. Es decir, que escribía muy bien, ¿no es cierto? Ok. Ese sería un significado connotativo. Ahora vamos a leer y determinar esas dos o tres palabras que están en negrita, qué sentido tienen, si es denotativo o connotativo, de acuerdo al texto. Analice el siguiente texto y determine la interpretación, ¿no? Connotativa o denotativa, ¿no? Y precisamente relacionada con estas palabritas que están resaltadas en negrito. A ver, voy a leer. El crecimiento del Producto Bruto Interno PBI peruano en el 2024 se explicó por el importante desempeño de los sectores primarios favorecidos por condiciones climáticas neutrales y mayor extracción de minerales, y de los sectores no primarios empujados por la recuperación de la demanda, ¿no? Interna. Empujados es aquí en sentido positivo, ¿no? No empujar de golpear a alguien, sino empujados como motivados, me dejo entender, ¿no? De la demanda interna. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el 2024, los sectores primarios se mantuvieron dinámicos y destacó el repunte de la pesca que encabezó el crecimiento con una tasa de 24,9%. Este resultado estuvo asociado a una mayor captura récord de anchoveta en condiciones oceanográficas favorables. En tanto, la minería creció en 2,0% por el aumento en la producción de molibdeno ante un primer año completo de ejecuciones con oro y plata. Entonces, una vez leído el texto, pregunto, ¿el significado connotativo de ejecuciones es advertencias, ah, definiciones, operaciones? ¿Cuál sería la clave? Operaciones, mis. Eh, no exactamente. Ya, ya. Definiciones, definiciones. Definiciones no, porque definitivamente definiciones es que define un concepto, ¿no? Si retrocedemos el texto, a ver, encabezó es como que lideró, ¿no? Entonces, este resultado estuvo asociado a mayor captura de récord de Choveta en condición En tanto, la minería creció por el aumento de la producción moderna ante un primer año completo de ejecuciones con oro y plata. Ejecuciones, acá tiene otro sentido, ¿no?
Podría ser advertencias, ¿correcto? Ante la advertencia de la extracción de oro y plata. Bien, veamos la pregunta 2. ¿Cuál es el significado denotativo de empujados, estimulados, retirados o discriminados? Estimulado. Estimulados, claro, muy bien. El significado denotativo, si ustedes se dan cuenta, las preguntas están formuladas de esa manera, ¿no? Eh, denotativo y connotativo. El significado denotativo de encabezó sería es, demostró, lideró o facilitó. Lideró. Ya, muy bien. A Ya, muy ver, bien. A ver, sí, está bien, vamos a ver. Operación está ahí. Ya. Remy. Estimulados, sí, está bien. Estimulados y lideró. Y operaciones, claro, ejecuciones, operaciones. Muy bien, chicos, muy bien. Ya estaba dudando. Gracias. No, no, sí, tenías razón, sí, sí. Ya. Bien. Entonces, vamos, terminamos, dejamos de compartir y vamos a nuestra separata de hoy. Pero ya entendieron lo que es denotativo y connotativo, entonces, ¿no? Quedó claro ese punto. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo más importante. O sea, ya sabes, denotativo es cuando es el primer significado de acuerdo al diccionario, por decir. ¿No has visto cuando una palabra dice primera acepción, ¿no? Significa tal. Azul, color de una gama de colores. Rojo, el sentido denotativo sería, connotativo sería pasión, ¿no? ¿O no? Pasión, amor. Sí, Entonces, ese sería el carácter connotativo. Bien, vamos a proyectar entonces. Hay que tomar en San Marcos Meter Exam. Habilidad. ¿Por qué aparece en la pantalla de la pre? Usted no, todavía no está viendo. A mí me aparecen todo lo que yo bajo. Qué raro, ¿no? No sé. Meter Exam, el que tomé de otra manera. Ya, habilidad verbal. Semana 8. This. Estoy compartiendo. sí, sí. sí. Ah, ya, gracias. Bien, entonces el tema hoy, como pueden ver, semana 8, habilidad verbal, denotación y connotación. Denotación y connotación. Bien, la denotación y connotación son dos conceptos fundamentales en el análisis lingüístico que permiten entender cómo las palabras adquieren significados en el contexto de un texto. La denotación se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, mientras que la connotación abarca las asociaciones, emociones y matices subjetivos que esa puede evocar. Ujú. Si yo digo, por ejemplo, la palabra corazón, ¿cuál sería su carácter denotativo? ¿Cuál sería su significado denotativo a primera vista? Eso sí lo El órgano, sabemos. ¿no? Órgano del cuerpo humano. Y seguido connotativo, tiene un corazón de oro. Mm, tiene como cariño, no sé. Ajá, que es una buena persona, que es muy noble, ¿no? Entonces, ¿no? Efectivamente, como pueden ver, pues tiene varios, ese sería su significado connotativo. ¿Por qué? Porque yo le pongo un matiz subjetivo, mío, propio, le doy una expresividad. No, yo digo, ay, ella tiene un corazón de oro, es una linda persona, qué sé yo, ¿no? Corazón, ¿ok? Bien, el análisis de denotación y connotación nos permite apreciar la riqueza del lenguaje, cómo las palabras, cómo, venga, lleva tilde cómo, porque es una pregunta enfática, cómo las palabras pueden transmitir información directa y al mismo tiempo sugerir
Matices más profundos. Explorar estos elementos en un texto proporciona una comprensión más completa de cómo las palabras moldean la comunicación y cómo el significado va más allá de la simple definición. Entonces yo creo que está claro en cuanto al significado de la clase de hoy, que es muy breve, la parte teórica en cuanto a denotación y connotación. Para eso hemos trabajado la PPT y este poquito, y también les he dado yo ejemplos para que pueda ser más comprensible. Bien, entonces ahora sí, les toca trabajar, chicos. Pero antes de que pasen a trabajar, si pueden anotar, bueno, en todo caso, para que no pierdan tiempo, misantropía es la aversión u odio hacia las personas, a tratar con las personas, aversión a la gente. Eso es lo que quiere decir misantropía, por si acaso. ¿Anotaron? Sí, Aversión, odio al trato con las personas, ¿ya? Entonces se le dice a una persona es misántropo, no le gusta hablar con las personas. Y bizarro, ¿qué significa? Valiente, vale. ¿no? Valiente. ¿Qué otra palabrita por ahí? Ya. Bien, entonces pueden empezar a leer, siendo las 7:07 minutitos, por favor, empiecen. Gracias.
Bien, chicos, ahí les anoté unas palabras. ¿Las han visto? Del texto para que las tengan, ¿ya? En el chat. ¿Las vieron? Hola. Yes. Sí, profesor. Ya, Sí, que les Miss. sirva. Y ahí están las palabras, estilobato, aljibe, que son una casa griega, ¿no? De Egipto, de los árabes. Entonces los aljibes eran depósitos de agua muy profundos, como una taberna donde depositaban desde la antigüedad, ya conservaban el agua, ¿no? Eso que es un aljibe. Y un estilobato es la base donde se sostienen las columnas. ¿No se han visto esas columnas griegas o egipcias que tiene una base así cuadrada, ¿no? Eso es. Bien, entonces vayamos a nuestro texto. Primera pregunta. De. El texto, el vocablo misántropo o misantropía, y misántropo se le dice a la persona, ay, es un misántropo, o sea que no le gusta conversar con las personas, odia a las personas. De. No, no he terminado de leer. Denota un carácter no social marcado por un desapego a otros individuos, un rasgo propio de un hombre que vive solo desde su nacimiento, una característica de todo hombre que vive en una casa onerosa, costosa, onerosa quiere decir costosa, un carácter social caracterizado por un odio de los seres humanos, un ensueño de un personaje atrapado por su locura e imaginación. ¿Cuál sería la clave? La Miss. Obviamente la A, muy bien. Ahora nos vienen puras palabritas, ¿de acuerdo? Por eso vean bien, Miss. con nota, ¿sí? Pero desapego no es odio, es como decir frialdad, no, ni indiferencia, no quiere, no se siente cómodo, no es odio. Pero dice marcado. O sea que no quiere, desapego es alejarse de las personas, está bien la palabra, el término, el verbo. Por un marcado, por un carácter no social marcado por un desapego. Desapego es alejarte de la persona, no querer estar con ellas. Eso es lo que es desapego, soltar, no querer saber de la gente. El AD no puede ser porque es un carácter social caracterizado por un odio a los seres humanos. En general no, es un marcado desapego que no quiere tener contacto. En cierto sentido un odio, pero porque te dice la palabra odio, pero dice un carácter social. Ujú. Pero acá la primera alternativa es un carácter no social. ¿Me entender? Es muy distinto. He ahí la diferencia. Mm, Ahora sí, joven. ujú. Ya, pregunta 2. En el texto la frase, perdón, especie ridícula connota un individuo extraño, una mentira absurda, un personaje irrisorio, un bulo verdadero o una especie absurda. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la clave? La B. Especie absurda. Una mentira absurda. Una mentira absurda. Ujú. ¿Y qué cosa es un bulo? Problema. No, bulo no, es una mentira o engaño, ¿ya? Entonces, efectivamente, como ha dicho ustedes la mayoría, una mentira absurda. Muy bien, vamos bien. Pregunta 3. En el texto, el enunciado jugar a estar dormido, perdón, connota, y la misma pregunta lo dice. Entonces, tengo que buscar qué sentido connotativo o denotativo. ¿Qué me están pidiendo? Connotativo. Claro, porque la pregunta está formulada, por eso no se equivoquen en un examen, se connota. Ah, connota significa. Connota no, sentido connota porque lo que quiere que respondas es el sentido connotativo y no denotativo. Bien, en el texto el enunciado jugar, estar dormido, connota jugar con el sueño para poder descansar, actuar a morir por permanecer en paz. ¿Qué más? Intentar reparar el sueño durante la tarde, permanecer en un estado de inactividad,
Musitar con la mente para poder dormir. ¿Cuál sería la clave? B. La D. Muy bien, señorita, la D. Permanecer en un Sí, estado de inactividad. Correcto. ¿Por qué? Porque dicha frase expresa momentos en los que el personaje permanece quieto en búsqueda de tranquilidad. Muy bien. Pregunta 4. En el texto, el verbo, todos son ahora, pero denotativo, ¿no? El texto meditar denota descansar, yo creo que esta sí la dice directamente, Reflexionar. ensalzar, reflexionar, arreglar o musitar. La C. Reflexionar. Claro, obvio. Es el primer significado que hay en el diccionario, ¿no? Entonces, meditar es a reflexionar, claro, porque medito, reflexionas, su primer significado denotativo. Y la pregunta lo dice. En el texto, el verbo meditar denota reflexionar. Muy bien. 5. En el texto, el sustantivo ceremonia, ¿ok? Ceremonia, connota La la liberación benevolente, no, de todo mal por parte del Redentor. Estamos en la pregunta 5. Perdón. Los asesinatos sucesivos realizados por el personaje principal, la celebración de la fecha de inauguración de la casa del cuento, el acto importante y benevolente acontecido cada 9 años, un evento misantrópico desarrollado por el personaje principal. La ¿Cuál B. sería? B. B. Muy bien, la B. Los asesinatos sucesivos realizados por el personaje principal. Porque dicho sustantivo, ceremonia, engloba contextualmente los asesinatos llevados a cabo por parte del personaje principal. Yes. 6. En el texto, el adjetivo, mira, puede ser verbo, sustantivo o adjetivo, pueden tener carácter denotativo o connotativo. ¿Se dan cuenta cómo especifica? Sustantivo, verbo, adjetivo. En el texto, el adjetivo redentor denota estrupador, por si acaso, anoten por ahí, estupro, violación, estrupador, violador, estuprador, bribón, salvador, remolón, es de morón, flojo, y profanador. ¿Cuál sería el carácter denotativo? Salvador. La C. Salvador. Of course, muy bien, porque dice el Redentor, redimir las culpas, Salvador. Ajá, muy bien. 7, y por último, 7. En última instancia, se infiere o se deduce que la profecía, este es otro tipo de pregunta, ya no es donotativo o connotativo, una deducción o inferencia. En última instancia, se infiere que la profecía del Redentor fue resuelta por Minotauro, solo fue una ilusión efímera, pasajera, fue materializada por Teseo, era una quimera idealizada, una fantasía idealizada, nunca se pudo llevar a cabo. ¿Cuál sería la clave? La C. La C. Claro, porque La C. la C, porque sabemos que este, el que termina liberando al Minotauro fue Teseo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ven, entonces ha quedado claro que han entendido lo que es connotativo y denotativo. Bien, entonces ahora pasemos a nuestro primer texto, un texto mixto. No, nuestro segundo texto ya, ¿no? Nuestro segundo texto mixto. A ver, por favor, este de acá. Tienen que analizar, ya saben, la imagen siempre, porque vienen preguntas relacionadas al texto y la imagen. 7 minutos, 7, 8, ya, a trabajar.
Bien, entonces chicos, veamos el texto. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, Mish. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? Las políticas de salubridad que deben focalizar las enfermedades mentales en el Perú, las afecciones mentales y sentimientos por la pandemia de la COVID-19, la hipótesis sobre las patologías mentales ocasionadas por la COVID-19 en China, el inicio y el desarrollo de varias afecciones mentales originadas por la COVID-19 o los sentimientos positivos y negativos originados por la cuarentena de la COVID-19. ¿Cuál sería la clave? La B. Correcto, muy bien, porque el texto desarrolla una presentación de las afecciones mentales más recurrentes causadas por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, a partir del segundo párrafo, la imagen expone los sentimientos más percibidos durante este fenómeno. 2. El verbo reaccionar connota atender, proteger, deliberar, dañar o recetar. Atender. Muy bien, claro, porque en este caso este verbo señala la asistencia que se le deben dar los médicos o que deben dar los médicos, perdón, a los pacientes. Y en este caso significa atender. Claro. 3. Se infiere que los sentimientos descritos en el texto causados por la pandemia de la COVID-19 estadísticamente no tienen un mensaje claro que aportar. Pueden ostentar un influjo de las famosas redes sociales, puede ser conceptualizado como positivos y neutros, son categorizados convencionalmente como negativos, según la percepción arbitraria pueden ser positivos, aquí, en la La 3, D, Mish. La D. Aló. yes, son categorizados como negativos, perfectamente. 4. Tomando en cuenta la relación entre el texto y la imagen, es compatible afirmar que las afecciones mentales son más importantes que las emociones. La felicidad es un sentimiento positivo, pero también uno negativo. El miedo y la preocupación fueron los sentimientos más percibidos. Solo la preocupación debe ser atendida y resuelta de forma rápida. Las afecciones mentales comprenden a los sentimientos analizados. La C. La C, Mish. Muy bien, chicos. El Vamos miedo a y la las preocupación imágenes. Claro, porque durante la pandemia, ¿qué es lo que tenía la gente? Tenía más miedo y temor a qué, a morir, a ser contagiados, ¿no? ¿O no? Sobre todo los Sí, adultos, Mish. ¿no? Ok. 5. Lo sabemos por experiencia propia. Si la pandemia de la COVID era un caos, la gente andaba, ¿cómo se puede decir? Psicoseada, ¿no? Ay, no me va a contagiar, ay, no que no vaya, ay, que te va a contagiar. O sea, era una cosa así. Si la pandemia de la COVID-19 no hubiera sucedido, los niños y adolescentes, ujú, a ver, no habrían estado expuestos a las patologías, la cuarentena se habría realizado en un tiempo mucho menor que que el sucedido. Solo se habrían focalizado las afecciones mentales acreditadas por la población. Las afecciones mentales y los sentimientos negativos no se habrían acentuado. Los sentimientos positivos habrían sido las únicas emociones que se exhibieron. La Acá, D. chicos. La La D. La D. D, Mish. Ajá, las La afecciones D. mentales y los sentimientos negativos no se habrían acentuado. Efectivamente. Ya, ok, muy bien, muy bien. Veo que han mejorado mucho, ahora comprenden mejor las preguntas. Ya,
Entonces, nada, muy bien. Ahora pasamos a un texto de qué tipo, para no olvidarnos nunca. ¿Qué tipo de texto es? Dialéctico. Ético. Dialéctico, correcto. Este texto un poquito, lo leo, les voy a dar más tiempo porque este texto, si bien parece corto, es un poco complejo porque acá son dos científicos, un filósofo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y la opinión de Bunge, ¿ya? Que Mario también es Bunge. filósofo. Ok. Panoplia, por si acaso esta palabra resaltada en negrita, quiere decir un conjunto, una armadura completa, puede ser traje, armas, pero acá puede tener otro sentido, ¿no? Ya sea de nota, ya lo leerán y se darán cuenta. Bien, como este texto les daré más o menos 10 a 12 minutitos, ¿ya? Ok, trabajen con calma, lean bien y ya saben que el tema gira con respecto a un mismo tema. Ok.
Bien, chicos, ya han tenido más tiempo que suficiente. Vamos a resolver el texto mixto. Ok, la tensión entre los dos textos gira en torno a ¿qué? La verdad como uno de los conceptos más oscuros, el examen de la verdad como una metáfora creada, la verdad y el análisis de su estatus en la realidad, los diferentes lenguajes y los tiempos postmodernos, la postmodernidad y el estudio de la relatividad social. ¿Cuál sería la clave? La semis. La C. L- A ver. La verdad y el análisis del estatus de la realidad. La verdad y el análisis del estatus en la realidad. O los diferentes lenguajes y los tiempos modernos. ¿Cuál sería más fuerte? Ok, ¿cuál sería? Ujú. ¿Cuál sería, chicos? Ustedes La dicen que C. es la... La verdad y el La D, análisis, su entonces. estatus y la realidad. Es un ratito. Pero ambos textos abarcan en la realidad de la verdad. La clave sería la C, ¿no es cierto? La verdad y el análisis de su estatus en la realidad. Muy bien. 2. En el texto el término panoplia connota armadura, certeza, trofeo, pesquisa o conjunto. Conjunto, dice. Claro, conjunto de verdades, ¿no? Ok, muy bien. Respecto al concepto que Nietzsche tiene sobre la verdad, podemos inferir que aquella es muy divergente y cambia según las percepciones, solo puede ser elucidada correctamente como una metáfora, es una representación muy fidedigna de la realidad universal, solo Dios la posee ya que es inalcanzable para las personas, es una metáfora errónea que nos permite describir la realidad. Es divergente y cambia según las percepciones. Muy bien. 4. De acuerdo con Bunge, los posmodernos pueden ser descritos metafóricamente como filósofos de la ciencia, muy abstractos, guerreros que salvaguardan la certeza, parásitos que viven a cuesta de otros, discípulos del gran filósofo Nietzsche o académicos humanistas de gran nivel. La C. La C, la más cercana. Sí, correcto. No sé qué me Es muy pasa. despectivo. Parásito. Muy despectivo, sí. Ok, parásitos. 5. Si la verdad no fuera deseable en todos los terrenos de la vida, la conjetura de Bunge sobre la verdad sería plenamente confutada, rechazada. Nietzsche podría afirmar que su hipótesis sobre la verdad es exacta. Se le podría defender como necesaria en todos los campos humanos. Solo sería necesaria en los distintos campos de la ciencia y filosofía. Se le hallaría solamente en el campo académico de las humanidades. ¿Cuál sería la clave en la 5? La A. La D. No, 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 no. La semis. Claro, En todo caso. la C, muy bien, porque si la verdad no fuera deseable, todavía podríamos defender a partir del rigor que presenta todos los terrenos de la vida, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces vamos al texto 3, chicos. Tienen 7 minutos para resolverlo. 7, 8. Y de ahí pasamos ya al texto en inglés, ¿ok?
Ok, chicos, vemos el texto entonces. Primera pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ya, entonces, el texto trata sobre las funciones del lenguaje, las ventajas lingüísticas, las distinciones entre los caracteres sociales, la D o la E. Ujú. ¿Cuál sería la clave? La E. La E. ¿Qué dice la E? Ujú. La E, ¿correcto? Entonces, efectivamente. Pregunta 2. El verbo anular connota cambiar, eliminar, dogmatizar o conjeturar o tergiversar. La clave sería la A, ¿ya? Es incompatible afirmar que el lenguaje escrito no posee tantos elementos sociales, puede realizarse a partir de mayor reflexión, se apoya en elementos artificiales, se realiza en espacio temporal más reducido, tiene algunas ventajas sobre el lenguaje. ¿Cuál sería la clave? La 3. La D. Y yes. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito suele producirse mejor con reflexión y análisis que el lenguaje hablado, que implica mayor tiempo invertido. 4. Se infiere que el lenguaje hablado es un evento académico, tiene acceso a la reacción inmediata porque no puede replicar, pero no puede replicar. Es más reflexivo que el lenguaje escrito al del campo laboral. También puede darse de tiempo consultar un diccionario, puede generar polémicas muy profundas sobre un tópico, tema, o es siempre cordial, respetuoso, incluso con ideas ilógicas. La D, mis. Yes, puede generar polémicas muy profundas porque está en vivo, ¿no es cierto? Ok, 5. El lenguaje escrito sin un autor, si un autor no fuera reflexivo, entonces sería un gran orador, pero no escritor, expresaría sus ideas de forma clara, generaría problemas de comunicación, no le importaría el lenguaje escrito o le iría bien en el lenguaje hablado. La C. La C, mis. Generaría problemas de No, comunicación. no. Al contrario, podría generar polémicas. A ver, problemas de comunicación. Problemas Ah, de. La no, D. claro, sí, tiene razón. ¿Está bien? Generaría Porque problemas de sí, entonces, comunicación porque el escritor tiene que ser muy reflexivo en la elaboración de su texto, ¿no? De su mensaje, dado que la expresión no se da en tiempo real. De lo contrario, generaría, claro, problemas de comunicación. You are right. Muy bien, ahora pasamos al texto rapidito porque creo no hay mucho tiempo. Y voy a leerlo solamente en español. No sé si lo habrán leído. No, este es el tema sobre las asesinas en serie, mujeres, víctimas que victimizan a sus propios niños y otros parientes, y algunas veces motivados por obtener un beneficio, ¿no? De acuerdo a los psiquiatras, algunos de ellos son adictos a tener una atención simpatética, ¿no? Ellos reciben después de la muerte, ¿no? De sus seres queridos. El síndrome de Munchausen fue descrito por un alemán, es una enfermedad mental que fue llamada así en el año de 1951 por el barón von Munchausen, ¿no? Un legendario del siglo XVIII que contaba historias víctimas de síndrome de Munchausen, que generalmente es una mentira compulsiva que trae atención a ellos mismos. Muchos de ellos son hipocondríacos, personas que imaginan que están enfermos y constantemente buscan un tratamiento para sus enfermedades que no tienen. En casos severos, ellos culpan a, o se envenenan a sí mismos para tener una condición real, ¿no? Se envenenan y crear una enfermedad. Una similar enfermedad conocida desde 1977 como el síndrome de Munchausen by proxy involucra a personas que han herido a otras, comúnmente a sus niños, y enfocar la simpatía hacia ellos mismos. Madres afligidas con esta condición pueden matar a sus niños, sus propios niños y otros parientes o amigos, ¿no?
para buscar atención y recibirse en hospitales, que los reciban en hospitales y funerales. Los casos de Munchausen han causado ha causado que muchos doctores que examinen todos los casos de síndrome de muerte, como le llaman, súbita, de cuna, ¿no? Especialmente cuando hay más de un niño de muertes en la misma familia. Entonces ahí dudan, porque si hay una muerte, generalmente estos casos se dan raramente, pero no seguidos. Entonces quiere decir que asesinan a sus hijos para crear este tipo de asesinatos, ¿no? Algunos padres reclaman que han falseado y acusado en dañar a sus propios niños, pero la mayoría de pediatras no cree que los múltiples muertes de muerte súbita en una sola familia son altamente unlikely. ¿Qué cosa era? Altamente, altamente severos, ¿no? Altamente severos. Ok, entonces, ¿cuál es el principal tópico en la primera pregunta? Es mental syndromes in female, síndromes mentales en todos los asesinos seriales en Estados Unidos, casos conocidos de muerte súbita causada por las mujeres, el posible caso del síndrome de Munchausen en mujeres asesinas en serie, Munchausen síndrome en femeninas en la historia americana, o la definición de Munchausen síndrome entre mujeres asesinas. ¿Cuál sería la clave? La C. La E. No, la C. La C. 2. In the No, la E. passage of the word profit, en el pasaje la palabra profit, que significa ganancia, denota benefit, anxiety, happiness, charity, lust, beneficio, ansiedad, felicidad, caridad o violación. Beneficio. Yes. Avión. Ajá, avión. It can be inferred from se puede inferir del caso ABC que la hipondriaca no es tratada en mujeres que sufren el síndrome de Munchausen. Una mujer puede elegir a una pareja muerta para ser acusada del síndrome de Munchausen. Las mujeres asesinas en serie son más crueles que los más famosos hombres asesinos. Una mujer puede que su niño muerto puede ser acusado del síndrome de Munchausen, o el autor conoce muchos casos de mujeres que sufren el síndrome de Munchausen. Sería la 3, sería la D. La D. 4, la D. La E, sí, claro, ¿no? Tienes razón. ¿Estamos en la 3 o en la 4? No, en la 3 es la D, la 3 es la D. Y en la 4, chicos, ya tengo que terminar. No es compatible con la información decir que el varón von Munchausen fue un escritor, los niños son víctimas de mujeres, la salud mental es importante tema, algunas mujeres pueden ser asesinas, todas las mujeres son saludables y racionales. En este caso es incompatible la E, claro, porque solamente también los hombres, women can also have mental balance, ¿no? Pueden tener balance. Ok. Y 5, si una mujer sería no considera killer, una asesina, no estuviera interesada en la atención simpatética, ella no podría tener muchas parejas, solo una, no podría matar por placer, sino por venganza, podría no ser una asesina fácilmente temerosa, no podría matar a sus niños y sus miembros de la familia, o no sufriría del síndrome de Munchausen. La clave sería la E. Bien, chicos, muchas gracias. Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias. Chao, mis, gracias. Hasta luego, profesora. Gracias, chicos, gracias.